No sé si se me escucha por el micro, ahora sí. En lo que van poniendo la presentación y como vamos apurados de justo, y yo voy a intentar salvar el retraso que llevamos un poquito, os voy haciendo la presentación general antes de que aparezca la información en las diapositivas. Mi nombre es Jaime Manzano, soy responsable de investigación e incidencia política en la Fundación Salud por Derecho. La Fundación Salud por Derecho está localizada en Madrid. Trabajamos en diferentes dosieres de salud global. Trabajamos en macrodeterminantes políticos de la salud que van desde diferentes aspectos comerciales como la propiedad intelectual, las políticas del cambio climático o, en este caso, las políticas migratorias o de acceso al sistema sanitario. No voy a entrar al detalle porque es un informe bastante amplio de 80 páginas que realizamos el año pasado, a finales del año pasado, en octubre de 2024, pero tenéis ahí un código QR y si no en la propia página de Salud por Derecho podéis descargar el informe que está tanto en castellano como en inglés, donde podéis entrar en el detalle y sobre todo hacer uso de las referencias, que es lo que más aporta este trabajo como recopilación documental. La idea que os quiero transmitir, y si bien no, como os decía, no voy a entrar mucho al detalle por una cuestión de tiempo, es que me acompañéis a lo largo de la presentación hacia la conclusión que traíamos en el informe, que es la que se representa en el título. La política migratoria en la Unión Europea como una crisis de salud pública global. Y esto es importante porque esto representa también un cambio de conceptualización de cómo estamos entendiendo un determinante político muy poco explorado y que tiene un alto impacto en la salud de las personas y que además actúa con una lógica racializadora. Voy a hacer mención a una serie de conceptos que creo que tenéis en un glosario dentro de vuestras carpetas. Creo, si no, que alguien me corrija. Pero va a haber conceptos como el síndrome de la adaptabilidad, desarrollado por Buratsky y otros, política migratoria racializada, etcétera. Espero que esté dentro y si no está dentro, pues yo pararé. Se mandará por correo, entonces yo haré un breve inciso cuando suelte una palabra que quizás no todas estemos familiarizadas con ellas. Lo primero a la hora de ponernos con este informe y que responda a la primera de las tres preguntas que tenéis en pantalla es el porqué, de por qué elegimos la política migratoria para hacer un informe de recopilación de evidencia. Y es que la política migratoria, como ya han adelantado algunos de los ponentes que estaban aquí antes, en especial el secretario de Estado de Sanidad, es que la política migratoria tiene unas características muy concretas que podríamos definir por su fragmentación, su compartimentalización y por su alto grado de securitización. ¿Y qué quiere decir todo esto? Fragmentado es que no existe ningún mecanismo multilateral ni cuerpo legislativo lo suficientemente coherente para abordar un problema que es global en su naturaleza, transnacional, mientras que sí existe para otras cosas como son el comercio o el cambio climático. Por otro lado, existe lo que se llaman silos políticos, un alto grado de compartimentalización, y es que no hay comunicación con otras áreas de la política para buscar sinergias. ¿Qué significa en sentidos prácticos? Que los ministerios de Asuntos Interiores son los que suelen ser responsables a los diferentes niveles, de lo nacional a lo regional, de esta política y tienen muy poca comunicación, por ejemplo, con los ministerios de Sanidad. ¿Qué origina esto? Que muy frecuentemente busquen objetivos que son incompatibles. Por ejemplo, el del derecho a la salud, o que, por ejemplo, estrategias de salud global no mencionen la palabra migración apenas. La estrategia de salud global europea la menciona 2 veces para referirse a ella como una amenaza de seguridad. Y, por otro lado, lo que lleva también es que las políticas migratorias no mencionen la salud para nada. Como se pudo ver en el plan de implementación del PEMA, que es el Pacto Europeo sobre la Migración y el Asilo, lo que se referían al Ministerio de Sanidad no tenía ni siquiera que ver con las competencias de la evaluación de las vulnerabilidades en salud. Son 2 áreas que están compartimentalizadas y esto es muy importante a la hora de abordarlo como un problema de salud pública. La securitización es obvia, se plantea como un problema que es una amenaza existencial como el Estado, y eso hace que las respuestas sean desde el marco, desde el prisma de la seguridad,
que por supuesto está altamente racializado, pero que haga imposible que haya otras respuestas como las de la salud pública. ¿Por qué en la Unión Europea? Que sería la pregunta. Bueno, es nuestro marco de acción, es nuestro mandato, pero sobre todo es porque la Unión Europea, lejos de ser el destino predilecto de las personas que deciden migrar, creo que el rector ha dado el dato anteriormente, la mayor parte de las personas hacen una migración sur-sur y la mayor parte de las personas lo hacen entre países que comparten la frontera. Esto no es lo relevante es que desde el 2014 Europa representa el 50% de las muertes de las personas que migran, bien que estaban en tránsito o bien en su llegada. Es, por lo tanto, el destino más peligroso del mundo para la migración, a pesar de no ser el predilecto. A pesar de ello, la Unión Europea se representa a sí misma como un defensor de los derechos humanos y la verdad que, con muy poco acierto, la Unión Europea llamó al programa bajo el cual desarrolló toda su política migratoria como defender el estilo de vida europeo, lo cual es un poco confuso en base a las medidas que veremos a continuación que han implementado y que impactan tanto en la salud. La última pregunta es de qué crisis estamos hablando y es aquí donde me centro más en el cambio de conceptualización que me interesa que podamos reflexionar durante los próximos 15 minutos. Y es que no estamos hablando de la crisis como se representa normalmente en los medios, una crisis, una avalancha o cualquier otra metáfora que haga referencia a un desastre natural haciendo referencia a la llegada de personas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una crisis de políticas que generan un problema de salud pública. Definir un problema de salud pública o qué es un problema de salud pública es complicado en el sentido de que no tenemos una definición reglada, pero hay 4 elementos que nos pueden ayudar a entender qué consideramos un problema de salud pública. Una es que exista una carga significativa en la mortalidad, en la morbilidad, en la calidad de vida o en el coste que está generando a nivel social y económico la enfermedad. Como podéis ver en pantalla, no solamente es significativa, sino que es increíblemente alta. En el gráfico de la derecha podéis ver las muertes que están recogidas por diferentes organizaciones, en los 17.800 personas que han fallecido en la ruta canaria, en la frontera occidental, según lo recoge Caminando Fronteras, solo entre 2018 y 2023. En el otro lado, las personas muertas o desaparecidas en el Mediterráneo desde 2014, datos oficiales de la OIM que se sabe que están infraestimados y no aparecen además todas las personas que han muerto en tránsito en el desierto, que se sabe que son un 85% más por lo menos de las muertes en el Mediterráneo. Por lo tanto, tenemos una alta carga en la mortalidad, pero también una alta carga en la morbilidad, que lo vemos en la gráfica de al lado. Las personas que llegan, y estos son informes que han producido desde el Centro SIRA, que la tendréis luego a Gabriel en la mesa de discusión, pero también Médicos Sin Fronteras en los Balcanes, la exposición que generan estas políticas al generar rutas cada vez más peligrosas y nocivas para la salud de las personas pasan por una serie de trastornos de estrés postraumático, trastornos mentales como la ansiedad y la depresión, pero también niveles de tortura, violencia física y falta de asistencia médica. Por lo tanto, estos 2 criterios se cumplen bastante. Otra cosa para la que se suele definir una crisis de salud pública es que la distribución de esta carga sea desigual en la población y que, sobre todo, esté impactando a grupos desfavorecidos. Ha salido el tema. Tenemos a 4,2 millones de ucranianos que han logrado llegar por una ruta que no era ninguna de estas. No han tenido que poner su vida en juego, sino que se han beneficiado de un mecanismo de protección temporal y que, bueno, afortunadamente no les hemos tenido que contar para el informe. Sin embargo, para las personas, en su mayoría negras, que provienen de estas rutas de África, no tienen el mismo resultado en salud. Esto quiere decir que las políticas migratorias están racializadas y esto no significa solamente que estemos hablando de un régimen territorial que hace que el movimiento y la integración política sean un privilegio racial, que se ordene por jerarquías raciales, que no sea lo mismo para personas blancas que para personas negras, que para todo el grado intermedio, sino que también repercute, es un régimen político, hay que entenderlo. Hay que entender la frontera no solamente como una delimitación en el territorio, sino como un dispositivo que se extiende hacia afuera y hacia adentro. Y eso nos lleva a cómo organizamos nosotros el informe, y es que seguimos este dispositivo. La frontera es llamado, pero entenderlo como la parte territorial y política, antes de la frontera, una vez llegada en la frontera y después de la frontera. Este es el triple mecanismo por el que afecta a la salud de las personas. Primero, por una creación de rutas que son cada vez más violentas
y más inseguras y que están deliberadamente creadas por mecanismos políticos que veremos a continuación algunos ejemplos. Esto ocurre desde generar las propias leyes que hacen imposible que las personas se embarquen en vuelos charter para llegar y que tengan que coger otras rutas, como externalizar las responsabilidades a terceros países para que ellos se hagan cargo de las violaciones de derechos humanos que no se quieren acometer en las fronteras europeas, y que la siguiente ponencia del compañero Sani tratará este tema más en profundidad. Estas inequidades en salud las encontramos en la frontera y dentro de ella en el espacio siguiente, con las detenciones y la violencia y devoluciones en calientes que ocurren en la misma, y finalmente lo que se acompaña a lo largo de la vida de las personas una vez en el territorio, con todo lo que supone la deportación, el miedo a la deportación, pero también los procesos de traumatización en el sistema de asilo. Esto es un breve ejemplo para que veáis lo que tratamos en el informe, y es que nos centramos en lo que vamos buscando es un poco la causa de las causas, para así llamarlo, pero nos quedamos al nivel político, no entramos en la organización del sistema social, sino que buscamos cuáles son las políticas de disuasión que generan el resultado en salud. Hemos visto antes estos datos sobre mortalidad y morbilidad en las rutas migratorias, pero ¿esto realmente cómo se crea? Esa es la pregunta que vamos buscando en el informe, y buscando las políticas a nivel europeo, a nivel de los Estados miembros, a nivel de España en muchos casos, que nos explican por qué la gente decide coger una embarcación en vez de un avión, y cómo juega en un papel, por ejemplo, la condicionalización de la emisión de los visados, o también las diferentes directivas que obligan a las empresas de transporte a actualizar como policía fronteriza y no dejar embarcar a nadie que no tenga un visado en regla, y cómo esto genera una asimetría que no es recíproca. Los datos no los buscamos solamente en mortalidad, como os indicaba al principio, sino que lo que nos interesa sobre todo es ver también los mecanismos a través de los cuales estas políticas de disuasión tienen un efecto real en la vida de las personas. Aquí veis, por ejemplo, la mortalidad y la morbilidad en el mar, con los datos que veíamos anteriormente, más el número de devoluciones que se han financiado y promovido con políticas europeas para devolver a la gente a Libia, donde la mayor parte de las personas no tienen acceso a la atención sanitaria y donde existe una violación flagrante de los derechos humanos, y es una serie de efectos que tienen estas políticas de la fortaleza europea, según nos marcaba la narrativa del rector en base a nuestro informe. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo estas políticas se van traduciendo en resultados concretos en salud. Estas políticas, estos efectos en salud, están mapeados todos ellos a diferentes políticas. Por ejemplo, el Plan de Acción para el Mediterráneo Central es el causante de que se puedan devolver mediante financiación a la Guardia Costera Libia a las personas sin tener que hacer siquiera una tramitación del derecho al asilo, pero también una serie de reglamentos que lo que hacen es criminalizar lo llamada la solidaridad en el mar, que no deja de ser una salvaguarda de salud pública como es el rescate marítimo, que hoy en día no solamente es que no se promueva, sino que se ve entorpecido. En cuanto al coste, que os decía antes que define un sistema, una crisis de salud pública, todas estas políticas tienen un alto coste que no se invierte en otras áreas prioritarias en la Unión Europea. Eso es, perdonad, pero está indicado en los que son billones ingleses, o sea, son 7.700 millones de euros que se ha gastado la Unión Europea en control migratorio, con aumentos hasta 2027, o 216 millones que se llevan ya gastado en financiar centros de detención y deportación en los Balcanes solo en el periodo entre 2007 y 2019. A pesar de esto, Europa, con el pacto que se acaba de aprobar y que España tiene que implementar, el PEMA, va a reincidir en una lógica en la que las detenciones, las devoluciones en caliente y las deportaciones, así como las políticas de disuasión, son el eje central de la política migratoria, y todas ellas tienen resultados dramáticos en salud como los que veis aquí. Europa tiene ahora mismo el 15% de sus fronteras con muros o vallas, y esto ya son más de 2.000 kilómetros los que los ha puesto, frente a 1990, donde no existía prácticamente antes ni un muro en la frontera entre España y Marruecos. De hecho, es reconocido por la OIM como una de las razones por las que moría mucha menos gente antes en las rutas hacia el continente europeo. Cuando lo miramos esto con un problema de salud pública, sabemos por datos en otros contextos que cada vez que le ponemos, por ejemplo, 10 metros nuevos a la valla, lo que estamos haciendo es aumentar más de 5 veces los ingresos en los hospitales, estamos aumentando la mortalidad
y las gravedades de la lesión y la duración de las estancias en los hospitales. Y que además la violencia en la frontera acarrea una serie de condiciones, tanto por lo que se encuentran en la frontera como intentando evitarlo, que según redes como la Border Violence Monitoring Network comentan que solo desde 2017 llevamos más de 25.000 casos de violencia en las fronteras europeas y que se tienden a normalizar, a justificar y a buscar financiación para seguir reproduciéndola como una lógica constante. Uno de los aspectos donde sí que ha habido informes de la OMS señalando hacia el problema de la detención de las personas migrantes como una medida que no solo es injusta, evitable y desproporcionada en todo caso, sino que se utiliza cada vez más como una política disuasoria en los efectos en la salud en las personas. Y como podemos ver en el gráfico de la izquierda, no importa el poco tiempo que se detenga una persona en estos centros, que en muchos casos son incluso peores que los centros penitenciarios normales, con solo 18 días de detención se ha visto que las personas tienen aún resultados negativos en salud mental como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático hasta 4 años después de haber sido encarcelados. Estamos generando impactos en salud a corto plazo y a largo plazo y que en muchos casos juegan con un componente epigenético porque una de las tantas cosas que recoge el PEMA, que no voy a entrar, pero que tenéis en el informe, por favor consultadlo, es que se va a poder seguir deteniendo a niños por una serie de cuestiones como la seguridad nacional y se sabe por estudios de estrés crónico en situaciones muy parecidas a las que son los centros de detención, pero no solo hablamos de CIES, también centros como los CATES y todos aquellos que generan una privación de libertad. Se sabe que niños y niñas expuestas a este tipo de estrés tienen el triple riesgo de cáncer de pulmón a lo largo de su vida, más del triple de riesgo de desarrollar una cardiopatía isquémica y hasta 20 años menos de esperanza de vida. O sea, los efectos no solo los vamos a ver ahora, sino que nos vamos a hipotecar para lo largo de los próximos años con lo que estamos implementando ahora. Por lo tanto, este problema no solo se acaba ahora, esto hay que pensarlo muy a largo plazo y hay que pensarlo intergeneracionalmente, cómo vamos a hacer una reparación con lo que ahora mismo estamos acometiendo. Y es que el pacto va a reincidir en el número de detenciones. Esto es un croquis que se desarrolló desde la red PICUM, que trabaja con temas de la migración indocumentada en Europa, indicando un poco lo que va a ocurrir ahora con los nuevos instrumentos políticos. Lo que solo quiero destacar en esta diapositiva son los tiempos de detención previstos en el proceso que va a ocurrir en las fronteras, en los mecanismos de screening, en los procesos de asilo y de retorno que ocurren en las fronteras. Y cuando empezamos a sumar todas las semanas, estamos hablando de que en un proceso típico al uso, que sería en frontera, privación de libertad de 6 meses de situación de crisis o fuerza mayor, que son dos excepcionalidades que contempla la ley, estamos hablando de más de 8 meses de tiempos de detención, cuando en la diapositiva anterior veíamos que con solo 18 días tenemos ya hasta 4 años en los que registramos impactos en salud mental. Y para intentar ser lo más fiel posible al tiempo, esta es la última diapositiva y esto es lo que hablábamos de la frontera infinita. No acaba la frontera ni cuando la atraviesas. En la derecha vemos, por ejemplo, que los diferentes reglamentos de screening, la reforma del Código de Fronteras Schengen o la reintroducción temporal del control fronterizo, lo que está poniendo y dando una cobertura legal en Europa es una práctica que ya existía de perfilamientos raciales por la policía. Arriba tenéis los datos que salen de estudios de la FRA, pero también hay estudios realizados en España por la RIS al respecto. Y es que el 50% de las personas, ahí se utiliza, bueno, afrodescendientes, pero se refieren a personas negras en el estudio, encuestadas sintieron que su último control policial fue resultado de un perfilamiento racial. Esto es una práctica que ocurre normalmente en España y que tiene todos esos efectos en la salud. Lo que va a ocurrir con las prácticas actuales, pero con lo que viene con el PEMA, también lo vemos incluso si vas a solicitar el asilo y tienes una petición de refugio clara. Y es que el proceso tal y como está planteado en el Reglamento de Gestión de Asilo e Inmigración lo que da de facto es a retornos forzosos, porque el país de primera llegada es el responsable de gestionar la solicitud de asilo. Por lo tanto, si te has pasado el país de primera llegada y estás por lo que sea en Holanda, pues tienes que volver al país de primera llegada para gestionar tú esto.
puedes o no estar de acuerdo, por lo tanto esto se categoriza como un retorno forzoso que tiene lugar a una serie de problemas en la salud que tienen que ver con los largos periodos de espera e incertidumbre, la interrupción de la atención médica o las intrusiones postraumáticas. Las intrusiones postraumáticas, aquí nos referimos a que repetir el proceso de asilo una y otra vez cuando las personas no están formadas en el impacto de salud mental es una retraumatización posible que está ocurriendo, y si esto tenemos en cuenta que hay casi 850.000 solicitudes de asilo pendientes de decisión de primera instancia en la Unión Europea, solo en 2023, para el mismo año había 120.000 en España, nos podemos imaginar un poco el impacto que está teniendo el sistema deficiente no solo de cómo es la política migratoria, pero también la de asilo. Y para acabar, el más sangrante de todos, que son los procesos de deportación, de los cuales España animaba al resto de países durante la presidencia del Consejo Europeo a hacer uso de los servicios que presta Frontex con dinero público para deportar a personas, de las cuales sabemos que 80.000 por lo menos han sido deportadas en los últimos 10 años, y que esto tiene varios impactos. Impactos inmediatos. Estos vuelos suelen llevar consigo una coerción física, y se sabe que muchas de las muertes que han ocurrido en estos vuelos es por la coerción física que existen, porque se utilizan métodos de fuerza, incluso de sedatorios, que está recogido en las direcciones de la Policía Nacional en España. Pero también por la anticipación, lo que se puede llamar el síndrome de deportación. El estrés al que estás sometido por saber que posiblemente puedes ser deportado tiene unos efectos cardiovasculares en la salud mental y que se dan de manera crónica. Y por último, sabemos que las personas que han sido deportadas tienen peores resultados en salud en los sitios a los que han sido deportadas que la población general allí. Estas son las recomendaciones que podéis ver con el QR, que es el mismo, por si alguien se lo ha perdido, que poníamos en la primera diapositiva. No voy a entrar en ellas porque al final de todo, sabéis que culminamos con la Declaración de Tenerife, están muchas recogidas de lo que proponíamos sobre proteger la salud, eliminar los compartimentos estancos, transparencia, participación y rendición de cuentas, y más evidencia para saber cuál es el impacto de estas políticas migratorias racializadas en la salud de las personas. Y este es mi correo, por si alguien tiene alguna pregunta, quiere saber más sobre el informe o le ha interesado mucho el tema y quiere profundizar más. Muchísimas gracias. Vamos. Sí, alguien. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Quería preguntar de qué manera se recoge en el estudio el efecto o el impacto que tiene toda la migración y todo lo que estamos hablando en las mujeres y en las niñas. Muchas gracias. Y hablando de sesgo, es justo lo que me he olvidado de comentar. Cuando quería haberlo comentado cuando hablamos de las políticas migratorias racializadas, que decía que hacía la comparación entre blancos viniendo de Ucrania versus negros que cogen rutas mortíferas. De los datos que hay de un estudio español realizado en Andalucía, se sabe que las mujeres negras tienen el doble de probabilidades de morir en estas rutas, a pesar de solo representar un 10% de lo que se llama el stock total de personas que se reciben. Por lo tanto, apuntamos ahí a la interseccionalidad del problema, de que obviamente hay también una escala, hay un cierto gradiente, opera de otra manera aquí. Pero desde luego que estamos viendo los resultados en salud también con un componente de género, y también se está viendo eso en los diferentes, en el impacto que existe en mujeres embarazadas, donde se ha visto peores resultados en bajo peso al nacer y otra serie de resultados perinatales, tanto en la detención, que en eso son más claros. Se ha visto también un impacto de mayor riesgo de síndrome metabólico para niños que han estado en el útero de las madres mientras las madres estaban en procesos de detención. Y también existen datos sobre la interrupción, sobre todo en servicios de salud reproductivos y sexuales, que son, para sorpresa de nadie, uno de los servicios que antes se interrumpen en los procesos migratorios cuando se exponen a las rutas con este nivel de violencia, que son las que deja
las únicas que deja la Unión Europea disponibles. ¿Alguna pregunta más? Bien, sin dilación pasamos a la siguiente intervención de Sani Ladán, vicepresidente de Fundec, que nos va a hablar de externalización de fronteras y externalización del derecho a la salud.